¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Todas las semanas tratamos la actualidad de la ciudad de Huesca respecto de sus representantes institucionales en diversos ámbitos, como siempre comentamos. Los jueves solemos tener tertulia municipal y vamos a hablar pues, de algunos asuntos de la actualidad de la ciudad con representantes del Ayuntamiento de Huesca, en este caso habituales ya de nuestras tertulias por el grupo de Vox, José Luis Rubió. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y por el Grupo Socialista, Fernando Salasa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a desarrollar algunos de los asuntos que tenemos previstos para hoy. En el primer tema, hablar de las viviendas inclusivas, en fin, de parques inclusivos, mejor dicho, perdón, de viviendas hablaremos luego. Es que un poco nos hemos ido del tema, pero ya lo hablaremos ahora. Señor Salasa, cuando usted Bueno, quiera. pues la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y las Niñas prevé que todos tienen derecho al juego, el artículo 31 lo recoge, y esto también es para los niños y las niñas con diversidad funcional. Tenemos que tratar de hacer unos parques que permitan ese juego para desarrollar la inclusión social. Es un factor clave la accesibilidad universal a los parques. Se han trabajado en épocas anteriores, se está trabajando en muchas ciudades en este tipo de parques y sobre todo de juegos que promueven la inclusión social. De hecho, además es muy curioso porque esta iniciativa en el Consejo de la Ciudad de los Niños y las Niñas, el órgano que tenemos un poco de representación de los niños de nuestra ciudad, la alcaldesa inquirió a los consejeros, les preguntó que qué mejoras harían ellos para la ciudad de Huesca. Y la mayoría de las mejoras de los niños, como es obvio y es natural, iban centradas en los parques infantiles. Pero fue muy curioso que un niño indicó, estaba Mario, que tiene un niño con diversidad funcional, y se le dijo, yo quiero parques para que jueguen Mario como nosotros. Esa propuesta fue ampliamente aplaudida, ampliamente secundada, y pensábamos pues que se iba a poner a trabajar el equipo de gobierno de manera inmediata en ese tipo de actuaciones. Hemos visto que no, creemos que es un tiempo prudencial. Estábamos hablando de octubre, de cuando se celebró esa asamblea, pensábamos que no iba a caer en el olvido, y como consecuencia de ello pues hemos presentado una propuesta con 4 puntos. El primero de ellos es elaborar un estudio para saber el estado de accesibilidad de todos nuestros parques y zonas infantiles. Y además de prever las mejoras, ese estudio planificará dónde se pueden poner e instalar estos juegos inclusivos. Este estudio tendrá en cuenta a las asociaciones de Huesca y también, y muy importante, se planificará ubicaciones, y se deberá determinar todos los años una partida presupuestaria para poderlo llevar a cabo, para así conseguir una Huesca más inclusiva. Señor Rubio. A nosotros nos parece muy buena idea. De hecho, nosotros en su día presentamos una propuesta que además salió por unanimidad en el Pleno para hacer la ciudad de Huesca cognitivamente más accesible. Pero ¿cuál es el problema? Las cosas que se aprueban en el Pleno luego deben ejecutarse. La alcaldesa tiene la obligación de ejecutar esas cosas. Y nos encontramos que esa propuesta no se ha llevado adelante, no se está llevando a cabo. Nosotros, a falta de conocer los detalles de la propuesta del Partido Socialista, entendemos que la apoyaremos, pero lo que nos preocupa a nosotros ya no es que los parques o las zonas de juego sean accesibles para todos los niños, es que prácticamente durante 8 años, las zonas de juego, perdón, durante 8 meses, las zonas de juego de los parques no son accesibles para ningún niño. ¿Y por qué no son accesibles para ningún niño? Porque, entre otras cosas, están llenas de excrementos de pájaro, de suciedad, no se puede entrar en el parque por el mal olor, si tienes problemas respiratorios estás jugándote la posibilidad de incrementarlos o de desarrollar alguna enfermedad derivada de ellos. Y claro, yo creo que habría que empezar por el principio. No digo que no haya que hacer simultáneamente la propuesta que plantea el Partido Socialista, ni mucho menos, pero que a este equipo de gobierno habría que recordarle que tenemos, o que los orcenses queremos una ciudad limpia,
que queremos que los parques se puedan usar 12 meses al año, porque el invierno también tiene su encanto. Hay vegetación de invierno, bueno, y lo que tenemos que hacer es actuar contra los problemas que tenemos, que hasta ahora eran básicamente en invierno el problema de los excrementos, pero es que ahora estamos viendo que también en verano tenemos un aumento significativo de otro tipo de aves, como las palomas, que también llenan de excrementos la ciudad. Y claro, si no atacamos ese problema, como sí hacen otras ciudades, Barbastro hace unos meses, yo dije, había anunciado un programa de captura de palomas. Si no atacamos ese problema de raíz, por mucho que hagamos los parques inclusivos en todos los ámbitos, los ciudadanos y principalmente los niños no van a ser capaces de disfrutarlos. Y yo creo que tenemos que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. O simultáneamente atacar la casa por todos los ámbitos, pero mantenernos constantes en el tiempo y no solo en los parques, sino en toda la ciudad. Tener una ciudad digna, atractiva, limpia, que dé gusto pasear por ella, porque la ciudad de Huesca es nuestra casa y tenemos que tratarla como tal. Y uno se preocupa de tener la casa limpia para que cuando vienen los invitados esté agradable para uno mismo, para su familia, y así es como el ayuntamiento debería tratar la ciudad de Huesca, para que toda la familia de los orcenses nos sintamos a gusto en nuestra casa. No sé. Bueno, el tema del cumplimiento de los acuerdos es un tema recurrente. Entiendo que esto ya no volverá a pasar porque se acordó de manera unánime en el pasado pleno que se cumplirían los acuerdos de pleno. Fernando, con incumplir el último acuerdo, Y ya con incumplir el último acuerdo dejamos el incumplimiento del incumplimiento. Esto es como lo de Groucho Marx, pues, pero hombre, yo si quieres apostamos. yo espero que no. Yo espero que se cumplan los acuerdos porque, a ver, yo siempre digo que el pleno del Ayuntamiento de Huesca es la máxima representación de los orcenses. Estamos representadas todas las ideologías, todos los vecinos. Entonces, es un punto clave. Un alcalde o una alcaldesa tiene que saber que el pleno es soberano y cuando decide alguna cuestión el pleno de ciudad es una cuestión de ciudad. Y más es que la mayoría de acuerdos, porque siempre hablamos que la oposición solo critica, que solo se queja. Si hemos alcanzado un gran número de acuerdos por mayoría, no mayoría, por unanimidad. Hemos alcanzado acuerdos por unanimidad que luego no se han cumplido. Y no es que no se hayan cumplido porque ha habido un problema técnico, ha habido un problema estructural. No, se han cumplido porque no se ha querido. O sea, directamente es que estamos invirtiendo según qué cosas para para restar dinero a los acuerdos plenos. Lo que sí que esta moción es muy clara y ese incumplimiento puede ser muy flagrante, con lo que entiendo que la apoyará el equipo de gobierno, porque establece que se condicione una partida presupuestaria para este tipo de juegos infantiles a ir implantando en todos los parques de la ciudad de Huesca anualmente y progresivamente. Es decir, en este caso yo creo que el incumplimiento sería flagrante y no creo además que el equipo de gobierno incumpla un acuerdo de este tipo. Aunque también tiene razón José Luis, pues que le cuesta poner en marcha las iniciativas que no vienen de su propio origen. Y esto va directamente relacionado con la falta de transparencia que sufrimos día a día los concejales que no somos del equipo de gobierno. Sí, yo ahí iba a ir, porque has achacado que el incumplimiento viene derivado de dotaciones económicas para ejecutar esos acuerdos, pero no siempre es así, porque precisamente hay acuerdos para que sea un ayuntamiento transparente, para que podamos conocer, entre otras cosas, con detalle la agenda de la alcaldesa, y eso no tiene una cuantificación económica, es querer hacer ese trabajo Bueno, o no. costó un año poder conocer la agenda de la alcaldesa. Desde el inicio Sí, lo que los pasa es que licitamos, costó un año. en transparencia seguimos, como tú bien has dicho, pecando, porque ya no solo los propios concejales, sino cualquier ciudadano que quiera acceder a determinada información en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Huesca no puede, porque simplemente pues no existe. Todo esto ya no es un tema de dotación económica, no, es un tema de querer cumplir con la normativa o no querer cumplir con la normativa. Nosotros hace 2 plenos hicimos una pregunta oral que debía de haberse contestado antes del siguiente pleno, y sobre la licencia de las viviendas en el solar de las harineras, cuándo se les iba a conceder.
no se nos contestó. En el último pleno hicimos otra pregunta por escrito en el plazo debidamente legal para que se nos contestara en el mismo pleno, y también se ha incumplido la normativa cuando la alcaldesa no nos ha contestado esa pregunta. Quiero decir que esto es sistemático. La normativa de funcionamiento del ayuntamiento en diferentes ámbitos se incumple caprichosamente cuando al equipo de gobierno le interesa. Si la normativa hablara de fotografías, hablara de vídeos, hablara de redes sociales, pues ahí no habría ningún problema en cumplirla a rajatabla o incluso por encima de las estipulaciones que aparecieran. Pero en este caso, como es informar a la oposición, porque además lo ha dicho muy bien Fernando, en este pleno, en este mandato, la oposición solo ha hecho, y nosotros, es más, nosotros fuimos censurados por ello, solo hemos hecho que presentar iniciativas buenas para la ciudad. ¿Y por qué digo que son buenas? Porque han salido muchas de ellas por unanimidad. Y cuando algo es bueno, pues no tiene sentido votar en contra. Y lo que hace falta es trabajar en ese ámbito. Muchas veces nos encontramos en el orden del día de un pleno y la parte que corresponde al equipo de gobierno, la parte de las diferentes comisiones, las iniciativas que trae el equipo de gobierno, brillan por su ausencia. Entonces, claro, si durante un mes no tienes la capacidad de trabajo como para plantear en el siguiente pleno suficientes iniciativas, pues es que, claro, es toda la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Volvemos a lo mismo. No se quiere trabajar, no se quiere dar cuenta de esa falta de trabajo. Y bueno, lamentablemente es la ciudad en la que estamos y los orcenses tienen que saberlo, y para que dentro de 2 años, cuando vuelva a haber elecciones, pues obren en consecuencia si quieren seguir el mismo modelo poco transparente o prefieren dar un cambio. Simplemente es que el ciudadano conozca la situación real. Cerramos este asunto y vamos al siguiente. Sí, que nos ha- yo creo que lo importante de este asunto de la moción que hemos presentado, que salga adelante, que se colabore con las instituciones y asociaciones involucradas en esta materia, de asociaciones que representan a personas con discapacidad, que vayamos haciendo nuestros parques más accesibles. También esa labor de mantenimiento, que sí que es cierto que un poco está brillando por su ausencia, que se trabaje en una mejora de nuestros parques, porque vemos cómo es centro de convivencia, centro de unión entre personas, o sea, el centro de la charleta diaria de los padres con los hijos, los parques de nuestra ciudad, que además son maravillosos. O sea, tenemos una red de parques que el resto de ciudades que nos rodean lo podemos comprobar, y siendo una ciudad con las características climáticas de Huesca, es muy difícil que lo tengamos, y se debe a un gran diseño que se ha hecho especialmente desde hace 30, 20 años hasta aquí. Entonces, tenemos esos parques que son elemento y pieza y parte de la ciudad de Huesca, el pulmón de la ciudad de Huesca, y tenemos que hacerlos todavía más inclusivos. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de otro parque, que es el parque de viviendas de Huesca, que bueno, últimamente pues parece que en algunas zonas al menos se está produciendo algún impulso, pero bueno, nos gustaría que el señor Rubio nos dé pues bueno, su visión o la visión de su grupo sobre el asunto y lo comentamos. Sí, nosotros, nuestra visión es, yo creo que es una visión compartida por todos. La escasez, el problema que estamos sufriendo en la ciudad de Huesca de vivienda. Bien, es cierto que hay promociones en marcha, insisto, algunas de ellas sin licencia, porque el ayuntamiento, no porque el promotor no la quiera tener y no la haya solicitado, sino porque el ayuntamiento no se la quiere conceder, por lo menos por el momento. Pero claro, son en su mayoría viviendas libres a unos precios a los cuales no puede acceder todo el mundo. No pueden acceder personas jóvenes, no pueden acceder determinados extractos de la sociedad orcense, y tenemos que dar respuesta a esa problemática. Nosotros vamos a llevar a este próximo pleno una iniciativa muy sencilla. Y es que, en primer lugar, el ayuntamiento cumpla con la normativa en materia urbanística. ¿Y qué quiere decir que el ayuntamiento cumpla con materia urbanística? Pues que el ayuntamiento exija a los promotores de solares urbanos su deber de edificar en esos solares, su deber de construir. Y si no es así, pues siguiendo esa misma normativa urbanística,
se haga con la propiedad de esos solares. ¿Para qué? Para que el ayuntamiento ceda esos terrenos por un periodo de tiempo, pongamos 75 años, a cooperativas de viviendas para crear precisamente, para construir vivienda social en nuestra ciudad. Y además esta propuesta la ilustramos con un ejemplo concreto para comenzar a realizar de inmediato, que son los solares de la antigua cárcel en el barrio del Perpetuo Socorro. Lo que instamos al ayuntamiento es que inicie un proceso que, por otro lado, ya debía de haberse comenzado hace tiempo, que es el de sustitución de la propiedad, porque la propiedad está incumpliendo el deber de edificar, han pasado más de 2 años. A partir de ese momento sustituyo la propiedad y la cedo a una cooperativa de propietarios, cedo el terreno. ¿Qué consigo con esto? Primero de todo, que los que se van a construir en esas viviendas en forma de cooperativa tienen un terreno de forma gratuita. Y no es que se les esté regalando el terreno, insisto, se les está cediendo. Esto es una fórmula que ya existe en otras ciudades. Y por tanto, si no tienen que hacer un desembolso inicial de ese terreno, la construcción, el acceso a esa vivienda es mucho más sencillo. Pero vamos más allá, porque la propuesta lo que pretende es que el ayuntamiento no coja y diga: toma, aquí tenéis el terreno y buscaros la vida, sino que sea el propio ayuntamiento el que ayude, el que apoye técnicamente y con diversos medios para que esas cooperativas primero se puedan constituir y puedan desarrollar y llevar adelante ese proyecto, con convenios de colaboración, con colegios profesionales de todo tipo, como puede ser colegios de arquitectos, colegios de aparejadores, con empresas especializadas en la gestión de cooperativas de viviendas, etcétera, etcétera. No consiste únicamente en yo adquiero la propiedad de un terreno y os lo cedo, sino que además soy parte activa, ayudando, implicado en el proceso para que el proyecto salga adelante. Y esto sería el comienzo, porque como todos los orcenses saben, la ciudad de Huesca está llena de cicatrices, de solares abandonados, sobre todo principalmente en la zona centro, los cuales podrían ser objeto de esta iniciativa y que poco a poco podría ayudar a esas personas que necesitan una vivienda y que la actual oferta que tenemos en la ciudad no cubre sus necesidades. Nosotros creemos que es una oferta interesante, una propuesta interesante, y por eso la llevamos al próximo pleno de este mes. Señor Salas. Bueno, tendremos que leerla punto a punto, como ha dicho esto. No, esa iniciativa ya lo hemos hablado alguna vez en esta tertulia, José Luis, creo. Esa iniciativa está contemplada en la ley. Lo difícil es la materia de la inversión. Creo que aquí debería haber una apuesta fuerte por parte del Gobierno de Aragón en inversión, en dinero, para poder llevar a cabo esas políticas, porque si no, sería imposible. O sea, el ayuntamiento, la expropiación es como una expropiación de suelo urbano. Estamos hablando de importes muy elevados. Nos vamos a acordar de Luces de Bohemia y lo que conllevó esa expropiación y el importe que conllevó esa expropiación. Pero bueno, está bien que se planteen iniciativas de vivienda, pero porque por parte del equipo de gobierno no vemos iniciativa de vivienda. O sea, las iniciativas de vivienda, y quiero recordar que hemos presentado 6, 7, 8 iniciativas y siempre han sido por parte de la oposición. Se han presentado por parte del grupo de Vox y por parte del grupo socialista. Pero es que aquí se observa una parálisis en muchos ámbitos. En el ámbito de las licencias, como decíamos antes con el tema de la licencia de harineras, no sabemos qué está pasando, no se nos informa. En comisiones no contestan ni siquiera las preguntas del Pleno, pero tampoco en la Comisión de Urbanismo, que sería el ámbito oficioso en el que se tenía que informar si hubiera algún problema o no. Pero es que estamos hablando de que se ha vendido a bombo platillo por parte de la señora alcaldesa que se desbloqueó el tema de harineras. El tema de harineras estaba precisamente encauzado, precisamente para que ya estuviéramos viendo las licencias y la construcción en este ámbito. Pero es que debemos recordar que se aprobó inicialmente por el anterior equipo de gobierno lo que es Jardines del Alcoraz, que es un sector de unas 1000 viviendas. Se aprobó inicialmente. A día de hoy no vemos que haya ningún proyecto para gestionar ese ámbito, para que se pueda empezar las obras de urbanización. Estamos hablando del sector 7, que se aprobó inicialmente hace prácticamente un año. Y es que
no sabemos si hay alegaciones, si no las hay, si se han pedido informes sectoriales, el estado en momento de tramitación de este sector, si va a salir para adelante. Estamos hablando de otra tercera área, el área 3. El área 3 se aprobó por silencio administrativo. Es decir, el propietario solicitó y no se desarrolló, no se dijo nada en 6 meses. Y el propietario tuvo que instar que pudiera iniciar el proceso de aprobación inicial de ese proyecto por vía administrativa, por silencio administrativo. Además, es que hemos establecido un orden de calendario de que íbamos a tratar entre todos de aportar para mejorar el departamento de urbanismo y aportar nuestras ideas y nuestras soluciones. Se planteó un calendario con 5 sesiones. Se ha celebrado una. Hay poca voluntad. Pero eso fue el año pasado ya. Eso fue el año En el pasado. verano. Entonces, por ejemplo, en el anterior mandato, que sería bien o mal, pero sí que se aprovechó muchas expropiaciones que estamos viendo finalizar ahora de viviendas, es porque se trabajó bien durante el periodo de la pandemia y se trabajaron tanto por la iniciativa privada como por el ayuntamiento, y se concedieron licencias y se fue avanzando en materia de licencias como no se había avanzado en otros años, derivados de la crisis económica. Pero tenemos que ponernos las pilas en materia de vivienda. Nuestros ciudadanos nos lo están exigiendo y no estamos viendo, ni por Gobierno de Aragón, ni por Ayuntamiento, que estemos llevando una política activa como se está llevando en otros sitios de la geografía española. Y o nos ponemos las pilas o las generaciones siguientes lo van a pagar todavía más de los que lo están pagando. Pero es más grave todavía. Yo voy a ir todavía un poco más allá, porque Fernando hablaba de la necesidad de grandes inversiones económicas. Acabamos de ver que el ayuntamiento sí tiene dinero para comprar otro tipo de solares. Pero vayamos más allá todavía. En declaraciones recientes del concejal de urbanismo dijo que se había puesto a disposición del Gobierno de Aragón el solar de la Granja de San Lorenzo para construcción de vivienda de protección oficial. Un solar que ya de por sí es propiedad del Gobierno de Aragón y que había sido el propio Gobierno de Aragón el que había desechado esos terrenos para construir vivienda social. Todos estos anuncios a bombo y platillo de la señora alcaldesa, del consejero, anunciando que Huesca está llena de vivienda social, de promociones para los más vulnerables en el ámbito de la vivienda, es totalmente falsa. Y no tienen ningún interés ni ninguna gana en invertir en Huesca en vivienda social, ya sea de alquiler con derecho a compra o directamente para comprar. No tienen ningún interés, porque, repito, tenemos terrenos. Y lo más grave, y yo creo que Fernando ha sido un poquito suave, la aprobación del área 3 no ha sido por silencio administrativo, ha sido por silencio administrativo, pero porque el Ayuntamiento de Huesca no ha hecho su trabajo. Y esto lo tienen que saber los orcenses. El equipo de gobierno no ha hecho su trabajo. El área de urbanismo de Huesca está gobernada por el Partido Popular, por el equipo de gobierno. Si no están capacitados, si no saben gobernarla o gestionarla, pueden pedir ayuda. Nuestro grupo reiteradamente hemos ofrecido nuestra ayuda para, no solo en el ámbito de urbanismo, sino en muchos otros ámbitos, colaborar y empujar por el bien de la ciudad de Huesca. Pero nuestra ayuda ha sido rechazada. Pero es que vemos que ellos mismos, por sí solos, no son capaces de gestionarlo. Y cuando se aprueban, como bien decía Fernando, mociones en el Pleno o se aprueban iniciativas para presentar, valga la redundancia, iniciativas o mejoras para mejorar el área de urbanismo, se anuncian a bombo y platillo un programa de reuniones que luego no se cumplen. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo. Inacción, incumplimientos, promesas, eso sí. Los orcenses verán puntualmente todos los días en los medios de comunicación la noticia, la foto, el mensaje en redes sociales de turno con un anuncio vacío, en muchos casos que se repiten pasados unos meses porque no se ha hecho nada, vuelvo a anunciar lo mismo, cambio un poquito el titular, invierto las palabras
Y esta es la ciudad en la que estamos en los últimos 2 años y esperemos que de aquí al final del mandato no se siga repitiendo esta actitud y cuenten con nuestro grupo, cuenten con el Partido Socialista para poder sacar iniciativas, insisto, buenas para los ciudadanos orcenses. Bueno, nos quedan 2 minutos para una última intervención. Simplemente, yo siempre lo digo, lo he comentado en todos los ámbitos, el urbanismo no debería ser polémico. El urbanismo debería ser una cuestión de ciudad en la que todos fuéramos de la mano utilizando los instrumentos legales y instrumentos de planificación para que la ciudad de Huesca creciera y mejorara. Y creo que no hay voluntad de que participemos nadie salvo el equipo de gobierno por esa opacidad o que a lo mejor deriva de su incapacidad en gestionar estas cuestiones. Pero Huesca es una ciudad con muchas potencialidades y debemos de tratar de aprovecharlas. Y la única manera de aprovechar y vertebrar esas potencialidades es el área de urbanismo. Es el área de urbanismo y los proyectos de urbanismo. Creo que el equipo de gobierno se tiene que poner las pilas. Llevamos ya 2 años y vemos que no se está trabajando bien por parte del equipo de gobierno y nosotros le pedimos que si necesita colaboración, mano tendida, y en esta materia totalmente mano tendida, pero se empiece a trabajar en materia urbanística. Muy bien, pues nos vamos quedando ya sin tiempo. Les agradecemos, como siempre, su presencia, señor Sarasa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor Rubio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hablaremos, lógicamente, de estos asuntos porque, bueno, tienen muchísimo desarrollo y tienen mucho que contar en los próximos días, semanas, meses. Y lo haremos, como siempre, aquí en las tertulias políticas en Huesca TV.